mantenemos la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Aunado a esto, la impunidad prevalece para todos los casos de desaparición forzada. La promesa que hiciese el actual representante del Ejecutivo Federal para la impartición de justicia en los casos de desaparición forzada se ven palabras huecas que no se han concretado. Le apuesta a la simulación, desgaste, indiferencia y violencia. La ruta que prefirió seguir fue evasiva a los familiares de los detenidos desaparecidos para asegurar la impunidad y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos. Con la estrategia de la militarización en el país, las cifras de detenidos desaparecidos incrementaron en un 43%, estadística que deja al descubierto la magnitud que ha alcanzado el crimen de la desaparición forzada en la administración actual, por lo que reafirmamos que la desaparición forzada y la violencia institucional no son herencia de gobiernos pasados, son parte de las prácticas del terrorismo inadaptado que cometen las corporaciones policíaco-militares como continuidad de la política de seguridad nacional. Política que privilegia el desarrollo económico en las zonas geográficas del país en el que se encuentran riqueza natural, energética o zonas estratégicas para la circulación del capital monopolista nacional y transnacional. Las víctimas de desaparición forzada aumentan en los estados del país en el que se despliegan las fuerzas castrenses como medida de protección a los intereses oligárquicos. De ahí que en los estados en los que se da el plan de desarrollo económico, la violencia institucional deje a su paso el derramamiento de sangre. Por mucho que el Ejecutivo Federal intente tapar la realidad con los discursos de "en mi gobierno se respetan los derechos humanos, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia", los testimonios de los familiares de las víctimas de desaparición forzada dan cuenta del hostigamiento, amenazas y las ejecuciones extrajudiciales que se cometen contra las buscadoras. Situación que no esclarece el avance de la erradicación de la violencia y la impartición de justicia para los casos de desaparición forzada, como lo señala el Ejecutivo Federal. Contrario a ello, los funcionarios públicos, gobernadores y desde Palacio Nacional juegan con el dolor que deja la ausencia forzada del ser querido. Se les revictimiza, se criminaliza la lucha que desarrollamos las organizaciones populares independientes en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. En lugar de generar medidas de protección a los familiares y a quienes nos solidarizamos en la exigencia de presentación con vida para iniciar un proceso de reparación integral del daño para todas las víctimas lesionadas por el aberrante crimen, existe mayor riesgo para quienes denunciamos la desaparición forzada de personas. El crimen de la desaparición forzada no debe quedar en la impunidad. Esta debe enjuiciarse y castigarse como medida de no repetición que permita a los familiares de las víctimas el acceso a la verdad y la justicia. Un gobierno en el que se permite y tolera la desaparición forzada en contra de sus habitantes es un gobierno responsable de las graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a un año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera el fallo a favor de las víctimas, el Estado mexicano aún no acata la sentencia para la restitución de los derechos violados en la humanidad de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Lo que hace es dar continuidad al cometido del crimen de la desaparición forzada. Con el manto de la impunidad, el Ejecutivo Federal
protege a las fuerzas castrenses, responsables materiales del deleznario crimen cometido. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Ministerial, instituciones señaladas en cumplimentar la sentencia, alargan el proceso de investigación sin que exista la intención de localizar, bajo la presunción de vida, a Edmundo y Gabriel, hecho que viola los convenios internacionales en la creación de medidas para investigar, prevenir y enjuiciar a los responsables de la desaparición forzada. Máximo, al tratarse de una sentencia judicial que ordena agilizar la búsqueda en los cuarteles militares y en los lugares donde se presume se les puede encontrar con vida. En el caso del compañero Fidencio Gómez Santis, el gobierno de Chiapas pretende ocultar el crimen cometido el 5 de marzo de 2016 con el supuesto extravío de la carpeta de investigación con la que intenta deslindarse de la responsabilidad que comparte con los gobiernos anteriores. Al no restituir la carpeta de investigación por el crimen de la desaparición forzada, el daño se profundiza y no termina. Con el asesinato político de María Santis López y la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Santis, el gobierno pretendió desmovilizar la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, intento que no fructificó, y a través del grupo paramilitar Los Tetules se cometió la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Santis. Los asesinatos políticos de los compañeros Ramiro Rodríguez Santis en el ejido El Carrusal el 20 de febrero de 2021, de Mario Alberto Vázquez Aguilar y Efraín Espinosa Pérez, el 4 de mayo del mismo año por el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos, en coordinación con la Guardia Nacional en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, tenía la intención de desviar la lucha por la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El hecho más reciente que ejemplifica la violencia institucional que se ceba en nuestra contra es la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz, cometida el 23 de julio del presente año, que antes de ser ejecutado de manera extrajudicial fue torturado por agentes del Estado. A nivel internacional, México proyecta la imagen de ser un gobierno que respeta los derechos humanos, con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares que existe dentro de la legislación mexicana. Se puede entender la disposición del gobierno federal en resolver el problema de la grave violación a los derechos humanos. La realidad es que México viola su propio marco jurídico, porque en los hechos no existe la disposición de avanzar en materia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, ni en la reparación integral del daño. Desde el Ejecutivo Federal no se reconoce el cometido de las desapariciones forzadas en su administración, discurso que profundiza la impunidad y la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas. Por la magnitud que ha cobrado el crimen de lesa humanidad, los trabajadores del campo en la ciudad marchamos en conmemoración del 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Fecha de lucha en la que exigimos al Ejecutivo Federal la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, así como juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del artero crimen de la desaparición forzada en la humanidad de nuestros familiares, amigos y compañeros de lucha. Si la primicia de este gobierno es ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas debe mostrar acciones concretas que dé con el paradero de los miles de víctimas
de desaparición forzada. De lo contrario, la historia lo reconocerá como un gobierno indolente, demagogo, simulador, que no cumplió con el compromiso que hiciese a los familiares de los detenidos desaparecidos sobre la impartición de justicia. Fraternalmente, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Este ha sido el boletín que preparamos para esta fecha, que no podemos dejar pasar como una fecha de lucha y de protesta, en exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, tanto por motivos políticos como por motivos sociales. Es una fecha que ha sido ganada a base de la lucha y el esfuerzo de los miles de familiares que a nivel internacional lucharon por la presentación con vida del ser querido que se encuentra ausente de manera forzada. Bueno. ¿Ahí ya está? Sí. Perfecto, adelante. Y que en el marco de esta fecha conmemorativa, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, el Comité Cerezo México, el Movimiento de Unificación y Lucha CRITI, la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, instalamos un plantón popular frente a Palacio Nacional en exigencia del cumplimiento de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeros, vamos a avanzar la desaparición forzada. Decíamos que tenemos instalado un plantón, las organizaciones populares independientes, en coordinación con el Comité Cerezo México, hemos instalado el 21 de este mes en exigencia